Mi nombre es David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, y mi historia comienza en los campos de Belén. Allí, como pastor de las ovejas de mi familia, pasaba mis días. No era una vida fácil, pero en aquellos momentos de soledad, aprendí a confiar en Dios. Cuando un león o un oso venían a atacar mis ovejas, no me acobardaba, porque sabía que Dios estaba conmigo. Un día, el profeta Samuel llegó a nuestra casa, diciendo que Dios había elegido a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. Después de revisar a mis hermanos, finalmente me llamaron del campo. Nadie lo esperaba, pero Dios me eligió a mí, el más joven, para ser ungido como rey. Aún era un pastor, pero en ese momento supe que Dios tenía un plan más grande para mí. Unos años después, me encontré frente al mayor desafío de mi vida, Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Yo solo había venido a llevar comida a mis hermanos, pero al ver el miedo en el rostro de los soldados, supe que tenía que hacer algo. ¿Cómo podía permitir que ese hombre insultara al Dios vivo? Tomé mi honda y 5 piedras, confiando en que Dios me daría la victoria. Y así fue, con un solo disparo, el gigante cayó. De repente, me convertí en el héroe de Israel. Pero no fue mi fuerza, fue la de Dios quien me guió. Mi vida cambió después de eso. Fui llamado a la corte del rey Saúl, donde toqué música para él y gané la amistad de su hijo Jonatán, mi mejor amigo. Pero no todo fue fácil. La fama que gané causó la envidia de Saúl, quien comenzó a verme como una amenaza. Saúl intentó matarme varias veces. Su odio y sus celos crecieron hasta el punto en que tuve que huir para salvar mi vida. Durante años viví como fugitivo, escondiéndome en cuevas, y siempre en constante peligro. A pesar de todo, nunca levanté mi mano contra él. Aunque tuve 2 oportunidades para matarlo, no lo hice, porque respetaba que Dios lo había ungido como rey. En el desierto, reuní a un grupo de hombres leales, y juntos sobrevivimos a las dificultades. Mi fe en Dios nunca flaqueó, aunque muchas veces sentí la presión de ser perseguido injustamente. Sabía que el plan de Dios para mí se cumpliría en su tiempo. Finalmente, después de la muerte de Saúl en batalla, fui ungido como rey de Judá, y con el tiempo, como rey de todo Israel. Fue un momento de gran alegría y responsabilidad. Mi primera gran conquista fue la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en la capital de mi reino. Allí, llevé el arca de la alianza, y fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Dios me hizo una promesa, que mi linaje duraría para siempre y que de mi descendencia vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Mi reinado fue próspero, mis ejércitos tuvieron muchas victorias, y goberné con justicia. Sin embargo, como todo hombre, no estuve libre de errores. Mi mayor error fue cuando vi a Betsabé, la esposa de Urías, y cometí adulterio con ella. Para encubrir mi pecado, hice que Urías muriera en batalla. Dios no dejó pasar esto desapercibido, y me envió al profeta Natán, quien me confrontó con mis acciones. Me arrepentí profundamente, y aunque Dios me perdonó, las consecuencias de mi pecado trajeron dolor a mi familia. Mi hijo Absalón se rebeló contra mí, y sufrí mucho al verlo morir en batalla. A pesar de todo, seguí confiando en la misericordia de Dios. Al final de mi vida, preparé todo para la construcción del templo de Dios, aunque sería mi hijo Salomón quien lo construiría. Dios fue fiel hasta el final, y a pesar de mis fallos, me llamó un hombre conforme a su corazón. Mi legado no solo fue mi reino, sino la promesa de que de mi linaje nacería el Salvador, Jesucristo.